Nosotros empezamos a trabajar, estuvimos charlando sobre los protocolos de capa 2, de redes de área local. Los protocolos de capa 2 de redes de área local lo que van a hacer es generar una metodología para conectar dos máquinas dentro de una red con un protocolo no orientado a la conexión, es decir, que van a tirar la trama y la máquina que lo reciba dentro de esa red va a poder detectar si existió o no errores en la transmisión. Si no existen errores, está segura la máquina que la información es válida y la puede pasar a las capas superiores. Capas superiores y probablemente IP, donde va a resolver los datos. Pero por ahora no nos preocupa qué datos transmite. Por ahora lo único que nos preocupa es que este es un método, muchas máquinas colgando del mismo cable o en una configuración estrella, muchas máquinas dentro de una red diaria local que establecen un método para comunicarse entre ellas, siempre de a dos. ¿Eh? Pero puede haber muchas en la red, pero siempre la conexión es de a dos. ¿Por qué? Porque cuando vimos cómo era la trama de este protocolo, vimos que teníamos dos direcciones, una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. Entonces, se van a comunicar dentro de la red siempre de a dos máquinas. En la actualidad, lo que hace una máquina generalmente es comunicarse con el servidor, que es el que le va a ofrecer algunos tipos de servicio, como los servicios de impresión o los servicios de correo electrónico o los servicios de archivo. Pero lo que voy a hacer siempre, por ejemplo, en esta red, con el que más me conecto en forma directa son con las impresoras. Las impresoras tienen su propia capa de enlace, también una capa, en este caso, Wi-Fi. Entonces yo voy a poder comunicarme a través de mi máquina con esas impresoras. Eh, Vamos a tener, en estos casos, yo tengo siempre protocolos de capa 2. No me conecto con todo el mundo, me conecto solo con la impresora. Si quisiera conectarme con otra máquina, lo haría. Lo cierto es que la tecnología ha ido avanzando y si bien con la red podemos comunicarnos con quien queramos, habitualmente nos vamos a comunicar básicamente con el servidor. ¿Eh? Con el servidor o con otro equipo, que es un servidor que voy a denominar gateway por default, que es el equipo que me va a conectar con Internet. Entonces me voy a conectar o con otra máquina de mi red o, que es más común, con el servidor, y con el servidor me conectaré con el gateway por default y mediante el gateway por default me conectaré con Internet. Ya haremos algún ejercicio de ese tipo. Pero lo importante es esto. Capa de enlace comunica dos máquinas dentro de una red. ¿Qué es lo que hace? Y lo que hace es cada tipo de protocolo tiene una metodología para ganar el canal. Como son muchas máquinas colgando el mismo cable, de alguna forma yo tengo que ganar el canal para poder transmitir. Con la Ethernet tratábamos de evitar las colisiones. Es decir, cuando había una colisión, abríamos una cuenta y esperábamos unos intervalos de tiempo que eran de 51,2 microsegundos y decíamos a mayor cantidad de colisiones, mayor cantidad de intentos de ganar la red y no ganarla, abría ventanas e iba eligiendo una determinada cantidad de tiempo desde que intento transmitir, hasta que llega un punto que lo gano y transmito. Vimos que había un par de redes más, la Token Bus y la Token Ring, que son redes de área local que tienen otra metodología para ganar el canal. Básicamente la Token Ring, la metodología que tenía era capturar el token que circulaba permanentemente en la red. Vamos a ver también que tenemos la 802.15, que es una red, que son las redes, 802.11, que son las redes inalámbricas. Estas tienen una metodología bastante parecida a la Ethernet para ganar el canal, que es ganar el canal y en un ambiente radioeléctrico detectar que no hay nadie transmitiendo y transmitir. Y la 802.15, que es Bluetooth, va a tener una forma un poco más parecida a la que la Token Ring, pero ya no armamos redes, sino que armamos pico redes, redes muy pequeñas
porque en lugar de transferir datos en gran cantidad, lo que le vamos a dar un uso específico, que es en realidad evitar el cable que nos conecta a los audífonos o al micrófono o el GPS a la pantalla. Vimos que había una diferencia en estas redes entre la Ethernet y la IEEE 802.3. La Ethernet habitualmente transmite, transmite datagramas IP, mientras que la 802.3 en su campo de datos encapsulaba los datos mediante otro protocolo que llamamos 802.2. Cuando estoy utilizando una Ethernet, esta capa, a ver si podemos poner el entero, esta capa Perdón, está cortocircuitada, no existe. profe, Sí, profe, una pregunta, ¿cómo le había dicho a lo que va en Ethernet? perdón, hablame un poquito más alto, o para que yo subo mi Dale. micrófono, porque si no, no puedo subir el micrófono. A ver, dale, Ahí se me escucha mejor. dale, ahí te escucho bien. Dale. ¿Cómo le dijo a lo que va dentro en Ethernet? Usó una palabra en específico. Datagrama, Ahí está, gracias. datagrama. Un datagrama son los datos encapsulados en el protocolo IP. Los datos que van a llevar direcciones IP para poder transmitirse, por ejemplo, en Internet. Dame una semana y ya entraremos en el protocolo IP y vamos a ver cómo se hacen estos datagramas. Pero a uno lo llamamos datagrama y al otro encapsulados en 802.2. Hacen lo mismo, trasladan datos para modelos diferentes. El que transmite datagramas es el que utilizamos todos los días. El que utiliza el protocolo 802.2 son aplicaciones específicas escritas para ese protocolo. El que usamos, reitero, todos los días, el que estoy usando en este momento, utiliza el modelo TCP/IP, que implica que utilizo la capa de red, utilizo el protocolo IP en la capa de red y utilizaré el TCP en la capa de transporte y lo que sea. Eso lo vamos a ver a continuación. Cuando terminemos estos 2 o 3 protocolos que nos faltan de capa de enlace, vamos a empezar a trabajar con la capa de red. Una vez que digamos, bueno, bárbaro, esto es más o menos creíble, así que yo puedo transmitir sobre un cable y la información va, no se pierde. Vamos a eliminar la capa de enlace. Vamos a decir, bueno, la capa de enlace funciona y nos vamos a abocar a ver cómo funciona el protocolo IP en la capa de red y cómo funcionan los protocolos de transporte y para arriba las aplicaciones. ¿Ok? Esa es más o menos la configuración. ¿Estamos? Buenísimo. Bueno, sigamos entonces que estábamos acá. Bueno, dijimos que hay unos cuantos protocolos y lo que vamos a ver, vamos a hablar un poco sobre 2 temitas que nos faltan de estos links de capa de enlace, que son cómo hacer rutas a nivel de capa de enlace y después cómo hacer redes virtuales a nivel de capa de enlace. Y esto tuvo sus idas y sus vueltas, porque hasta hace 4 o 5 años estos protocolos estaban medio dejados de lado porque se resolvía todo utilizando el protocolo de capa red, se resolvía todo utilizando IP. La evolución de esto hizo que las redes actuales vuelvan a darle mucha importancia a estas formas de enrutar, porque como vamos a ver al final del curso, esto ha ido evolucionando y la nueva tendencia es usar redes que antes se usaban para redes de área local como redes de área amplia. Pero por ahora lo que nos interesa es lo siguiente. Nosotros dijimos que si yo tengo una red de Ethernet, la red de Ethernet original era sobre un cable coaxil, yo colgaba las máquinas, eso tenía un alcance máximo. El alcance máximo del cable está dado por la atenuación que se produce y por la distorsión del pulso. Entonces, en el cable coaxial eran 200 metros aproximadamente. Cuando saltamos al cable UTP, que es un cable de diseño y diseñado específicamente para transmitir estas redes, el alcance máximo eran 100 metros, entonces
pasamos de las redes en el plano a las redes en el espacio. ¿Qué eran las redes en el espacio? Y las redes que en el medio ponían un amplificador. Entonces, en lugar de tener todas las máquinas colgando sobre 200 metros de cable, yo ahora podía tener una esfera de 100 metros de radio. El primer amplificador que existió fue el hub, que era nada más que un amplificador, entonces seguía habiendo colisiones por todo el mundo, por todos lados. La evolución del hub es el switch. ¿Qué hace el switch? Y el switch ya es un elemento de capa 2 del modelo. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede ver las direcciones de origen y destino. Y va a armar una tabla y va a asociar cada puerto de entrada con la dirección MAC que entra por ese puerto. Entonces, cuando le llega una trama con respecto a otro lado, se fija en la tabla y hace un puente virtual entre el puerto ese de entrada al puerto de salida donde está conectada la máquina de destino. Por lo cual, virtualmente desaparecen las colisiones. Las colisiones pueden seguir existiendo. Las máquinas pueden trabajar con colisiones sin mayor problema, pero lo cierto es que en la red ya no aparecen o aparecen colisiones en muy baja medida. ¿Por qué? Porque yo estoy resolviendo la red a nivel de las direcciones MAC y a través de una tabla de enrutamiento que posee el switch. Pues el primer problema que tenemos. El primer problema que tenemos es que si yo armo una red con muchos switches, puedo tener un loop, puedo tener el cableado redundante. Entonces, al mismo switch le pueden entrar la misma dirección MAC por más de un puerto. Y cuando el switch responda, va a responder con tramas la misma trama por esos dos puertos. Y eso implica que voy a tener tramas dando vuelta por todos lados. Entonces lo que necesito es, donde yo tengo una red de este tipo, es generar una red que no tenga redundancias. Y para eso vamos a utilizar estos protocolos. Vamos a utilizar el protocolo IEEE 802.1D o Spanning Tree Protocol, protocolo de árbol de expansión. ¿Qué va a hacer este protocolo? Y este protocolo va a generar, si yo tengo esta red, una red de este tipo, va a generar un único camino que no sea redundante. Va a aislar estos cables, los que están más claritos. Los cables siguen existiendo. Lo que yo voy a hacer, lo que va a hacer el protocolo, es anular ese puerto y va a dejar habilitados aquellos puertos que me aseguran que la transmisión no va a tener un loop. ¿Ok? Entonces, el protocolo se llama STP, Spanning Tree Protocol. Está disponible en la gran mayoría de los switches. Todos los switches Cisco manejan este protocolo y es el que ustedes van a configurar. Lo que va a hacer o cómo trabaja esto, bueno, cuando prendo la red hay un intercambio de tramas entre los switches, esos protocolos se llaman BPDU, Bridge Protocol Data Unit, que van a buscar un switch específico que se voy a denominar switch raíz. Y el switch raíz debe tener un par de condiciones, es decir, va a ser el switch al cual se llega en forma más barata, porque cada uno de los enlaces va a tener un costo. No es lo mismo si yo tengo un enlace por acá, que es entre este punto y este punto, que es un cable UTP, así tengo una fibra óptica de muy alta velocidad. Me va a salir más barato recorrer este camino que este camino. Entonces, este protocolo va a tener, entre otras cosas, eso en cuenta. Va a calcular cuáles son los enlaces más baratos dentro de mi red y va a anular el resto. ¿Cómo se elige o cómo es la trama? La muestro nada más, no se preocupen y muestro el campo prioridad. No se preocupen, esta no la vamos a ver bit por bit. Pero lo cierto es que cada bridge va a tener dos cosas. Va a tener una prioridad que yo puedo poner, que yo puedo cambiar. El bridge, cuando por default la prioridad es 32.768. Yo le podría poner prioridad 1, por ejemplo. Si no, todos los bridges van a tener por default esa prioridad.
Y voy a tener en cuenta no solamente la prioridad que yo le puse al switch, sino la dirección MAC. Entonces, el valor ese entre la prioridad y la dirección MAC me va a dar el número menor y dentro de una red. Y el que tenga el número menor dentro de esa red, lo voy a denominar switch raíz. A ese switch raíz se van a conectar el resto de los switches. Y estoy hablando de switches, yo no estoy hablando de máquinas. Yo voy a tener en cada uno de estos puntos conectadas N máquinas. No me preocupa. A mí lo que me está preocupando es cuál es el camino dentro de esa red que tienen que hacer las tramas para que no tenga redundancias y sea el más barato, es decir, el más rápido para llegar desde un punto a otro de la red. Esto es lo que consigue este protocolo, crear ese camino, ese grafo. Entonces, básicamente, la selección del puerto raíz va a ser ese. Va a ser cuál es el camino más barato entre dos puntos. Acá está muy simple esta cosa, yo le puse que si yo tengo acá un enlace de 1 giga y otro un enlace de 1 giga y acá tengo un enlace de 1 giga y otro de 100 megas, este costo, el costo de hacer esta trama va a ser mucho más barato que esta. ¿Qué voy a hacer? Y voy a anular probablemente, el switch anulará ese enlace. ¿Cómo anula los enlaces? Anulando los puertos de entrada. El cable sigue existiendo. ¿Por qué? Y porque si se me corta este cable, el enlace definitivo va a ser a través de esto. Entonces, el protocolo va a habilitar el cable que en su momento cortó en forma virtual. ¿Ok? Es muy simple, es más simple hacerlo de lo que estoy diciendo. Los costos de los enlaces son aproximadamente estos. Si los costos de 10 megas para el STP valen 100, los de 100 megas 19, los de 1 giga 4, los de 10 giga 2. Entonces voy a ir calculando el costo de acuerdo al tipo de enlace que tenga que yo tenga en ese puerto. Fíjense que ya empezamos a mezclar los enlaces físicos. Yo puedo tener switches de diferentes tipos conectados en la misma red. Lo único que va a unir a todos esos switches es el protocolo que utilizan, que es el Ethernet. Pero lo puedo transmitir a diferentes velocidades, porque vimos que la diferencia entre usar Ethernet o usar 10 gigabits de Ethernet para lo que a la trama concierne es la misma. Lo que va a variar y mucho es la capa física, pero la capa de enlace, el protocolo, la forma de ganar el canal sigue siendo la misma. Entonces yo voy a poder mezclar, voy a poder tener enlaces físicos diferentes. Y estos son los costos que voy a tener en esos enlaces. El switch en sí tiene varios estados. Cuando arranco la red está en estado bloqueado, de estado bloqueado pasa al estado de escucha, recibe la BPU. Una vez que va recibiendo las BPDU, entra en el estado de aprendizaje. ¿Qué significa el estado de aprendizaje? Y empieza a armar las tablas MAC. Empieza a ver cuáles de las tramas que le llegan es la más barata, mandado del switch que tiene mayor prioridad y menor MAC. Una vez que tengo conformado, entra en estado de envío. ¿Qué significa estado de envío? Que hacia el puerto, hacia el switch raíz, solamente van a salir por ese lado las tramas. Y acá tenemos un ejemplo de ese tipo. Yo acá tengo el router. Y esto es una red que puede tener N conexiones. Cuando esta red se prende, empiezan a enviarse tramas desde todos los puertos que estén conectados hacia todos los switches para establecer cuál va a ser el switch raíz. En este caso establece este con el switch raíz. Y voy a denominar a estos verdes como puerto designado. ¿Qué es el puerto designado? Es el puerto del switch raíz que se conecta con el resto, tanto con la salida como con el resto de los switches. Y en el resto de los switches voy a tener switches o puertos raíz, que son los puertos que tengo en cada switch que se conectan con el switch raíz. Acá los tenemos con amarillo. La única conexión de cada uno de los switches con este switch raíz va a ser a través de estos puertos que yo tengo en amarillo y que llamo puerto raíz.
Y voy a tener puertos designados, aquellos puertos que pueden transmitir información, pero que no transmiten información hacia el puerto raíz, transmiten información hacia otros switches. Y voy a tener otros puertos que llamo puertos no designados, que son los que están en rojo, que son aquellos puertos que no pueden transmitir información, que están bloqueados. Entonces, si yo bloqueo este puerto, en realidad bloqueo este cable y evito que las tramas anden dando vuelta o que tenga tramas duplicadas por toda la red. Este es el resultado de aplicarle a esta red el protocolo este 802.1 AD. Lo único que sí. Perdón, una consulta. ¿Por qué es que se tiene que evitar de buscar loops en una red? ¿Qué es lo que ocurre si aparece un loop? Y, por ejemplo, si vos, por ejemplo, tenés este puerto donde está saliendo información. Entonces, si vos mandás una información a una máquina que está conectado a este switch, acuérdense que acá hay máquinas, acá están conectadas máquinas. Sí, sí. Si yo no lo tengo claro, mando una trama, pero si estos no tienen claro dónde mandarlo, puede mandarla por acá y por acá. Entonces la trama va a venir por acá y por acá va a venir otra trama, igual. Voy a tener que cada vez que esta máquina recibe información, la va a devolver por dos puertos sucesivos. Entonces, ¿cuál es la información correcta? A una máquina debe llegar una sola información proveniendo de eso, no duplicada. Si yo no desconecto los puertos, puedo tener información duplicada. ¿Y qué significa información duplicada? Que la aplicación va a llegar a un punto que no la va a tener clara qué es lo que tiene que hacer. Le mandas dos veces la información. Por eso necesitas eliminar los loops dentro de la red, para evitar informaciones duplicadas. También porque no todos los switches saben en qué puerto está determinada MAC address, entonces tienen que ir tirándolo por todos lados. Sí, o el mismo switch puede tener más de una MAC address, puede tener más de un puerto asociado con la MAC address. Entonces, el switch es un elemento que es tonto, ¿viste? Si yo tengo hacia una MAC address, mando tramas por los dos puertos simultáneamente. Y eso te va a crear un enorme problema en la red. Aparte de generarte un problema, te la va a lentificar de una forma infernal. Entonces, lo que hace este protocolo es eso, crear caminos únicos. Esta máquina hacia Internet tiene un solo camino. Tiene que estar obligado a seguir esto. No puede ir por acá. Claro, está bien. Porque si no podríamos llegar a tener esto que venga por acá, que venga por acá, que venga por acá, que salga, qué sé yo. Claro, porque yo había escuchado una vez de que si se encontraba algún loop en una red, de repente la red explota y no funciona más nada, pero nunca supe por qué. Era por esto entonces. Claro, es decir, te pueden pasar varios problemas físicos, pero básicamente el problema es este. Es decir, yo tengo que tener caminos unívocos, desde mi máquina hacia la salida o de mi máquina hacia el resto de las máquinas. No puedo duplicarlos porque si lo duplicas, duplicar las tramas, y al duplicar las tramas vas a recibir dos tramas que están bien, y cómo decide la aplicación cuál es el DAT a utilizar. Claro. ¿Estamos? Sí, sí, gracias, profe. Bueno, entonces, ese protocolo me sirve para eso. Van a configurar un par de cosas nada más en esto, es decir, acá podemos configurar nada más que la prioridad, porque el enlace va a venir dado por la conexión física que tengamos, y van a ver que el protocolo va a resolver esta red. Este es el primer caso que vemos de ruteo. Hicimos una ruta. Hicimos una ruta entre la máquina y el switch. Y lo hicimos a nivel de elementos de capa de enlace. Entonces, bueno, esto es lo mismo que dijimos antes, cuáles son los cosas. Y el otro protocolo que es muy útil y que pertenece también a la capa de enlace es el IEEE 802.1Q, que me permite hacer VLANs, es decir, redes virtuales. Esto es un ejemplo, por ejemplo, acá. Yo puedo tener tres cuartos, un cuarto 2, un cuarto 3 y una sala de reuniones. Y lo que puedo hacer es configurar que en esta sala de reuniones esta máquina esté conectada exclusivamente con esta red
y esta máquina esté conectada exclusivamente con una red. Esta máquina no se puede conectar con esta otra, porque pertenecen a redes diferentes, pese a que estén dentro de la misma red física. Todos están en el mismo cable, todos tienen el mismo IP acá, pero yo no voy a poder ingresar en la otra red si no tengo algunas autorizaciones previas. Esto lo puedo hacer, reitero, de dos formas diferentes. Lo puedo hacer a este nivel, que es a nivel de switch, o lo voy a poder hacer a nivel de direcciones IP. Es mucho más simple y mucho más rápido porque, digamos, la máquina trabaja menos. Si yo trabajo nada más que hasta la capa de enlace, trabajo menos que si yo tengo que aparte ir a una capa más y con todo el proceso informático que eso implica. Entonces, las redes de este tipo, los 802.1q, me van a permitir crear redes lógicas. ¿Cómo van a hacer? Le van a agregar a la trama que vimos Ethernet una tag, es decir, una etiqueta de 4 bytes. Esa etiqueta de 4 bytes circula por acá, circula entre máquinas y circula a través de los switches. Si yo tengo desde acá una salida al exterior hacia Internet, esa tag se muere acá, es decir, la elimina. Pero cuando yo trabajo dentro de la red virtual que diseñé, le voy a agregar 4 bytes más a la trama Ethernet que vimos hasta ahora. Esa tag, esos 4 bytes, van a estar después de la dirección de fuente y antes del tipo de protocolo que tengo en el campo de datos. En este caso, el protocolo que me define a una red virtual es el 0800 en hexadecimal. Entonces tendré acá 0800 en hexadecimal y acá tendré, 8100 en hexadecimal, acá tendré 8100 en hexadecimal. Cuando la máquina detecta que hay un 8100, sabe que son tramas que están en una red virtual particular. Y es particular porque voy a tener una identificación, a la red le tendré que poner un nombre o un número, tengo 12 bits para identificar a la red y le pondré una prioridad a esa red virtual. Cuando dos tramas de redes diferentes llegan al mismo switch, tendría prioridad aquella que tiene una mayor prioridad. Y tendré un bit acá de forma canónica, se llama forma canónica, no tiene hoy uso, ese bit servía para diferenciar si esto era una red Ethernet o era una red Token Ring 802.5, porque las redes 802.5 escriben los datos en Big Endian, es decir, al revés. Nosotros utilizamos Little Endian, donde el bit de menor valor es el menor valor, el primero es 2 a la 0, mientras que las Big Endian, el primer bit es 2 a la 8, si tuviera palabra de 8 bits. Son formas diferentes de escribir, entonces este bit me decía cómo debía leer el resto de la información. Hoy no se usa porque en general esto se utiliza en redes Ethernet exclusivamente. Pero entonces, tenemos esta etiqueta donde va a tener 2 bytes para identificar al protocolo, 8100 en hexadecimal, que va a ser el mismo que voy a poner acá en el EtherType, 8100 hexadecimal, 3 bits de prioridad, un bit que, reitero, no calienta, y otro bit que me identifica a la red. Acá tenemos dos redes diferentes, la VLAN 3 y la VLAN 2. Esta es la identificación. Muy simple de hacer, muy potente desde el punto de vista informático, porque nos va a permitir, a nivel de switch, poder darle muchísima seguridad a nuestro sistema. Todos los switches más o menos, bueno, todos los Cisco admiten estos dos tipos de protocolos que les comenté recién. Entonces, acá lo veríamos, esto es la misma imagen, un poco más complicada. Esta es la Ethernet, el frame Ethernet original, este es el frame, el Ethernet con el tag incluido, igual que el anterior. Otras normas que se usan menos, la 802.1W, que es un protocolo de enrutamiento más rápido.
Hay otro que me permiten conectar todavía más rápido, que es el 802.1S, y el 802.1AQ, que es el más actual del año 2012, pero en realidad algunos de estos protocolos puede ser que no los encuentren en los switches que uno compra. El que vamos a encontrar siempre, como dijimos, es el 802.1Q. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Profe, tengo una duda con respecto al tema de las VLAN. Sí. Siempre se dice que las VLAN son muy seguras porque te separan la red y si el paquete que vos estás enviando no tiene el tag correspondiente, paquete o trama, no, digamos como que no pertenecerías a esa VLAN. Pero no hay una manera de virtualmente modificar la trama para cambiarle el tag, o tiene algún tipo de autenticación o clave para que no, en este solo caso, lo pueda hacer el switch. No, en este caso a nivel de switch no tenés autenticación. Ten en cuenta de que este tipo de VLAN la vas a usar en entornos controlados. Esto lo puedes utilizar en tu oficina. Sí, ya sé, por Ahora, eso si alguien, es decir, ¿es factible modificarlo? Y sí, puede ser si yo corto el cable y me meto acá en el medio y acá meto un servidor. Pero mi experiencia es que nadie gasta más plata de la que puede robar, ¿viste? Claro. Eso es una... Cuando me dicen, no, porque entró en tal red, no, pará. Ya cuando hablemos de seguridad vamos a charlar un poco sobre hacker y demás, que algunos ataques he recibido en mi vida. En este caso, lo que tenés que pensar que es una red acotada. Es una red que vos tenés bajo control en tu oficina, 2 pisos, una cosa por el estilo. El informático, si llega a detectar algo colgando de algún cable, se va a dar cuenta inmediatamente. Sí. Sí, porque de repente ves un puerto que tenías deshabilitado y lo ves que alguien se colgó de ahí. Es claro, eso Sí. yo te aseguro que el informático a cargo la huele la red. Cuando se sienta a la mañana vamos a ver que hay aplicaciones que me van a permitir el desarrollo físico de la red. Y lo detectás inmediatamente. Aparte, cuando veamos, vamos a ver que hay algunos programas que pertenecen a la suite TCP/IP, que lo primero que hacen en una red grande es hacer un inventario. ¿Qué es hacer el inventario? Fijarse si hay algo nuevo en la red, ¿viste? Y eso te salta inmediatamente. Si de repente te salta que el programa detecta una máquina no autorizada, te vas de cabeza a buscarla. Claro. Eso pasa. ¿Y sabes cuándo pasa? Cuando alguno, porque es muy cómodo, conecta mediante algún tipo de módem o lo que sea, por ejemplo, este servidor a internet. Y no sale a través de equipo internet, sale a través de su servidor porque yo soy muy piola y en estas máquinas salgo más rápido, gano el canal, no tengo que andar esperando. Bueno, eso lo detectás al toque. Detectás inmediatamente cuando vos pasas cuando se pasa el inventario, se detectan software y hardware que no corresponden a la red que vos diseñaste. Está bien, perfecto. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? Lo que vemos son cableados a nivel de switch. Tengo una duda de algo que dijo anterior, profe. Sí, dale. Usted mencionó que siempre las conexiones son digamos, entre 2 puntos, ¿no? Entre una máquina y otra, bueno, una máquina y el servidor. Y, o sea, no sé si es porque es de la capa anterior, pero cuando quiero mandar un broadcast... Claro. Si vos querés mandar un broadcast, es una historia diferente. En las condiciones normales, vos vas a conectar de a 2 máquinas, pero vos podés requerir información del resto de la red y ahí mandas un broadcast. Pero en condiciones normales, cuando yo transmito información, utilizo 2 direcciones MAC. Cuando yo necesito información de la red específica, voy a utilizar un broadcast. Vas a utilizar broadcast en aquellos casos donde vos necesites conocer la dirección MAC de una máquina y conozcas su dirección IP. Vamos a ver que las direcciones IP hay protocolos que no necesito saber la dirección, necesito saber el nombre, que es mucho más fácil de acordarse. Yo no me acuerdo cuál es la dirección de la facultad,
pero si yo busco el nombre frba.utn.edu.ar, hay una aplicación dentro del protocolo TCP/IP que me va a devolver la dirección de 32 bits IP. Pero son casos específicos. En el caso de transmitir datos, vos en general no usas nunca broadcast. El broadcast lo vas a utilizar para un protocolo que vamos a denominar ARP, Address Resolution Protocol, que nos va a permitir eso, dada una dirección IP, conseguir la MAC. Pero son específicos, son protocolos de control. En la transmisión normal de datos... ¿Y los protocolos de multicasting? Pero no son comunes para transmitir datos. Okay. En forma genérica. Se utilizan en aplicaciones particulares. No digo que no se usen, se usan poco, o se usa menos. Usas multicasting, pero multicasting lo vas a utilizar utilizando otra cosa. Lo vas a utilizar utilizando direcciones IP. Dame una semana y media, 2 semanas. Ok. ¿Puede ser? Vale, profe. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Vimos de capa de enlace básicamente un protocolo que es el protocolo Ethernet. Hay otro protocolo que vimos recién que está a la misma altura, que es IEEE 802.11 y que la conocemos como Wi-Fi. Son redes de área local, de alcance limitado, que van a utilizar, en lugar de un cable, van a utilizar el espectro radioeléctrico para comunicarse entre máquinas. Este es el diagrama que hay, el sellito que inventaron, pero ¿qué significa? Y bueno, que hay diferentes tipos de redes. Yo puedo tener las redes Wi-Fi A, la B, la G, la N, la AC. ¿En qué se diferencian? En la capa física. Esto es igual que tener una Ethernet, una fase Ethernet, una giga Ethernet o una 10 giga Ethernet. Todas las Ethernet usan la misma trama. Todas las Wi-Fi utilizan la misma trama. Lo que va a variar es la capa física. ¿Y en qué va a variar la capa física? En la velocidad y el ancho de banda de transmisión. Igual que la Ethernet, fase Ethernet, giga Ethernet y 10 giga Ethernet. El protocolo, el campo de datos no varía. Lo que sí va a variar es la forma de transmitir. Entonces yo transmitiré en redes A, clase A, o redes clase B, o redes clase G. Y si quiero pasar de una A una AC, puedo a través de un bridge o de un switch específico que tome una señal en A y la acelere a AC. ¿Ok? La que acá les puse todas las normas que hay, es decir, reitero, es solamente para enterarnos de que hay un montón de normas que especifican toda la forma de trabajar con Wi-Fi. Y lo cierto es que estos se diferencian en, como dijimos, la modulación, la capa física. ¿Qué frecuencia utilizan? Van a utilizar 2.4 GHz o 5 GHz. ¿Por qué? Porque esas son bandas de frecuencia libres. Un horno microondas trabaja en 2.4 GHz. Bluetooth también trabaja en 2.4 GHz, porque son bandas de transmisión que en baja potencia no es necesario pedir autorización a nadie para utilizarla. Entonces estas redes trabajan en esas bandas de frecuencia, en las bandas de frecuencia que a nivel universal uno no necesita autorización para transmitir, porque si yo quiero transmitir en el espacio radioeléctrico fuera de estas frecuencias, voy a necesitar una autorización porque me van a enganchar seguro. Entonces, estas redes, la 802.11a, la B, la G, la N, la AC, se van a diferenciar en las frecuencias que trabajan. La A trabaja en 5 GHz, la B trabaja en 2.4, la G trabaja en 2.4, la N trabaja en 2.4 o en 5, la C trabaja en 5. Y se van a diferenciar básicamente por el ancho de banda.
La A tiene 54 megabits por segundo de ancho de banda, la B tiene 11, la G tiene 54, la N tiene 600 megabits de ancho de banda y la C tiene 1.3 gigabits por ancho de banda. Lo van a hacer con diferentes canales, diferentes números diferentes números de canales y diferente ancho de canales, pero esta es la frecuencia de transmisión básica. La A 54 megas, la B a 11 megabits por segundo, la G a 54, la N a 600, la AC a 1.3. Las que se usan habitualmente es la B y la G. Cualquiera de estas dos son las que uno tiene en la máquina, en la laptop o en la máquina de escritorio. La A se utiliza poco. La N se utiliza como enlace habitualmente entre switches y la C, ya hay switches de este tipo, ya hay puntos de acceso de este tipo, ya se empieza a trabajar en esa velocidad. Fíjense que lo que los diferencia es el ancho de banda básico y las frecuencias de trabajo. Estas dos trabajan en 2.4 GB y esta va a trabajar en 5, 2, 4 o 5 y esta en 5. Bueno, si yo tengo más ancho de banda en 5 GB, ¿por qué no trabajo en 5 GB? Bueno, porque cada vez que yo aumento la frecuencia de trabajo, es más difícil construir los componentes, las antenas, los circuitos integrados, los circuitos impresos, porque tengo muchas pérdidas. A medida que aumento la frecuencia, el equipo necesario para utilizarlo es más caro. Entonces es más barato hacer redes que trabajen a 2.4 GB que redes que trabajen a 5 GB. Esa es la diferencia fundamental sobre la frecuencia de trabajo. Y reitero, van a transmitir en una banda que es libre, con una potencia acotada, porque yo no puedo trabajar, si no es correcto, no debiera, meterle un enorme amplificador, porque la potencia va a estar acotada a 10 dB. Hay otra que es la que está evolucionando, que es la próxima que vamos a tener, que es la sexta generación de Wi-Fi. Cada generación se fue diseñando para un uso específico. La A y la G eran para máquinas, para monomáquinas. La N ya me permitía armar una oficina. La C una oficina y aparte el móvil. La de sexta generación es una de banda ancha, con muchos canales diferentes, con muchos lóbulos de radiación diferentes que me permitiría manejar a toda la empresa. Todavía está en vía de ejecución, no he visto en el país todavía Wi-Fi, la pandemia ayudó también, no he visto ninguno, pero es lo próximo que va a venir. Es multiusuario, la 802.x, y la forma que tengo es esta, el símbolo, Wi-Fi 6, significa Wi-Fi sexta generación. La diferencia entre los routers tradicionales es que cuando yo tengo un punto de acceso, ese punto de acceso va a tener una comunicación específica con cada uno de estos equipos, mientras que este puede tener comunicaciones simultáneas. Este va a comunicarse de a uno por vez, este se comunica con los tres en forma simultánea. Por eso todavía no he visto estos switches, pero van a venir en cualquier momento. Definiciones sobre lo que es una red Wi-Fi. Tenemos dos tipos de redes básicas. A unas la vamos a llamar ad hoc, donde dos máquinas se comunican entre sí y hacen un enlace. No pelean por el canal, sino que están conectadas en forma inalámbrica. Mientras que las redes convencionales que conocemos se llaman así, ESS, BSS, Basic Service Set, y esto sería una red tal cual la conocemos. Esta sería una red que tengo en un bar, por ejemplo. Entro al bar y me puedo conectar con el punto de acceso que hay en el bar. Esa red conforma lo que denomino una BSS. Cuando yo tengo una salida
de esa red, por ejemplo, a Internet, y logro conectarme con otra BSS, lo que voy a tener es lo que se denomina ESS, Extended Service Set. No importa, son nombres que tienen poca importancia, pero lo cierto es que este es el tipo de red que se llama infraestructura que yo voy a tener en la facultad, la que tengo en la facultad. Cuando entro a la facultad me conecto en forma automática con la red, y la red me va a permitir trabajar o con cualquier máquina de la red o a través de la salida del equipo con cualquier máquina que exista conectada, por ejemplo, a Internet. Esta forma de trabajo ad hoc es muy cómoda. Es muy cómoda porque cuando yo tengo que hacer transferencia de archivos entre dos máquinas, no necesito conectar las máquinas, no necesito ponerle cables a las máquinas. Puedo volcar archivos sin ningún tipo de inconveniente. Lamentablemente Windows 10 no lo permite. Hasta Windows 8 había alguna forma de conectar sin mayor problema máquinas entre sí, utilizando cualquiera de las normas del 802.11. Windows 10 debe ser por razones de seguridad, no lo admite. Entonces, la forma normal de trabajo que vamos a tener va a ser esta. Máquinas conectadas a puntos de acceso. A esas máquinas conectadas al punto de acceso lo llamo BSS o Basic Service Set. Y me puedo conectar con otros y eso me van a conformar una red total que voy a llamar Extended Service, Service Set. No nos calientan los nombres, pero veámoslo de forma física. Hay varias formas de conectarme. Yo puedo utilizar el modo que dijimos infraestructura. Yo me conecto a un punto de acceso y ese punto de acceso se conecta a un cable que se conecta con otro punto de acceso y otra máquina. Yo acá tendré una BSS y todo esto será una ESS. Puedo tener un repetidor en modo repetidor, en modo puente, donde tengo una red acá puesta y la que se conecta es la red inalámbrica, no la red cableada, y esa red inalámbrica se conecta con otro punto de acceso que se conecta con la red. O en modo repetidor, como en este caso, o en modo ad hoc, como en este caso. Todas las conexiones son similares, todos los protocolos siguen siendo similares. ¿Todo el mundo conoce qué es un punto de acceso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, para mí, a ver un segundito. Según lo que estuvimos dibujando hasta ahora, a ver, ahí está. Un punto de acceso es un switch donde voy a tener un montón de capas de este tipo, donde acá tendré un protocolo, el 802.11, con su capa física, y acá tendré una antena. Acá puedo tener otro 802.11 de otro modo. Esta capa física puede ser una B y esta puede ser una G. Y acá tendré otro punto. Y acá tendré una 802.3, una Ethernet. Y acá tendré una 100 base T. Y acá tendré un cable. Y acá tendré otra 802.3. Y acá tendré una giga o 1 giga base T, y acá tendré otro cable. Esta es la representación de un punto de acceso. Yo puedo entrar por cualquiera de estas redes y salir por cualquiera de estas redes, o entrar por cualquiera de estas redes cableadas y salir por cualquiera de estas redes inalámbricas. Entonces, como dijimos, los servicios que va a hacer cada máquina es autenticar, desautenticar, la privacidad, transporte de unidades de servicios, todo lo que hace el sistema. Y lo que va a hacer una máquina es asociarse, reasociarse, desasociarse, distribuir datos e integrar redes. Esto es lo que hace habitualmente una máquina cuando nos conectamos, nada más.
La capa física tiene diferentes formas de ejecutarse, Speed Spectrum, OFDM, DSS. No me voy a meter en este tema, tema que es de comunicaciones. Para mí, la capa física va a ser transparente. Y cada uno de los modos de la Wi-Fi, A, B, G, N, a C, van a tener su propia capa física. Es como cuando hablábamos que teníamos una 100 base T o una 1 gigabit base T. Son diferentes las capas físicas, pero recordemos que lo que vamos a tener en común va a ser el frame, lo que transmite y lo que se genera en la capa de enlace. Lo que se genera en la capa de enlace después se transmitirá de acuerdo a la red a la que está conectada, nada más. ¿Qué método utiliza para ganar el canal? Vamos a ver que el método que utiliza es el siguiente. En las Ethernet nosotros utilizábamos, el método que utilizamos era el método de censar el cable y de acuerdo a las colisiones abrir un número, un campo y elegir entre 0 y 2 al número de colisiones menos 1 ventanas, elegir una ventana de todas esas y tratar de transmitir en esa. Como a medida que aumentan las colisiones, aumenta la cantidad de ventanas entre las cuales elegir, llega un momento en que puedo transmitir sin ningún tipo de inconveniente. En este caso, ya no estoy conectado a un cable. Entonces lo que voy a hacer es censar de una forma diferente. Supongamos que tenemos 3 máquinas. Siempre tenemos 3 máquinas. La A, la B y la C. Y por supuesto, para hacerla bien complicada o para hacerla más simple, no sé, vamos a estimar que las 3 máquinas quieren transmitir en el mismo momento. Si esto es un diagrama temporal, las máquinas van a desarrollar un algoritmo parecido al que vimos en Internet, que se llama Back-off, un algoritmo de Back-off que va a decir lo siguiente. Cada máquina va a decir, voy a estar escuchando un determinado tiempo, 20 microsegundos, y después, si no hay nadie transmitiendo, voy a transmitir. Y otra dirá, bueno, yo voy a esperar 15 microsegundos y si nadie transmite en ese momento, voy a transmitir. Y esta dirá, bueno, yo voy a esperar 5 microsegundos. Entonces, teóricamente, la máquina A dice, yo voy a esperar todo este tiempo y si nadie transmite, voy a transmitir en este momento. Y la máquina B dice, no, es decir, o piensa o calcula, yo voy a esperar esto y voy a transmitir si no... Y C dice, yo voy a esperar esto y voy a transmitir. Las máquinas, mientras no transmiten, tienen el receptor abierto, tienen el receptor escuchando, entonces pueden escuchar el medio. Cuando se transmita, le va a decir a B y le va a decir a que le está transmitiendo, y ahí B va a decir, bueno, hay otro que ganó el canal, yo espero a que este transmita. Cuando C deje de transmitir, estas dos van a recalcular de vuelta mediante ese algoritmo que dijimos de backoff, y decir, bueno, yo quiero transmitir acá, y esta dirá, yo quiero empezar a transmitir acá. Si esta dice, yo quiero empezar a transmitir acá, cuando transmita, B va a darse cuenta que alguien gana el canal, va a decir, bueno, entonces yo no transmito, espero que deje de transmitir A, y cuando yo gano el canal, cuando A deje de transmitir, trataré de ganar el canal. Entonces, hacen eso. Calculan un tiempo básico. Y una vez que calcularon ese tiempo básico, lo que hacen es, esperan, escuchan, y si alguien empieza a transmitir, recalculan una nueva ventana. Esperan que deje de transmitir el otro, y calculan una nueva ventana. El mecanismo de ese backoff es similar, del mismo tipo. Es
CW, que es el número de intentos, 2 al número de intentos menos 1, con i mayor o igual a 3, es un número por una función random que me va a permitir elegir en forma aleatoria esa ventana por el slot time, que es el nombre que tiene en este protocolo esa ventana de tiempo. Lo que era tau antes 51,2 microsegundos, esta ventana de tiempo dependerá del que esté usando, A, B, G, N o AC. Cada uno de los modos tiene una forma diferente, tiene una ventana ligeramente diferente. Pero reitero, este es el mecanismo que tiene cada máquina para saber cuándo intenta transmitir. Espera este tiempo escuchando a la red, y si no hay nadie transmitiendo, transmite, gana el canal y transmite. Si mientras está escuchando transmite otro, se queda esperando, espera que termine el otro y empieza nuevamente, aumenta este valor, que es el de intento, y abrirá mayor cantidad de ventanas y elegirá entre esa mayor cantidad de ventanas aleatoriamente una, hasta que gane el canal. Cuando gana el canal, sucede esto. Voy a tener, acá hay dos tiempos, llaman diff y sif. Vamos a verlo, son tiempos de espera. Hay un tiempo un poco más largo que llama diff, hay un tiempo un poco más corto que llama sif. Cuando una máquina gana el canal, va a mandar una trama, va a emitir una trama que llama RTS, Request to Send, requerimiento para transmitir. Y en esta trama, como es una trama de capa de enlace, va a haber dos direcciones MAC, la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino. Entonces, esta trama se transmite al medio, la reciben todos, y la que corresponde a la dirección MAC, esperando un tiempo muy corto, le va a contestar con una trama, con la misma trama, nada más que cambiando algún campo, que se llama Clear to Send, que significa estoy listo para recibir. Esto va de vuelta al aire. El transmisor lo recibe por su dirección MAC, lo acepta por su dirección MAC y manda los datos. Una vez que mandó los datos, la máquina que recibe los datos responde con una trama que denomino acknowledge, que dice los datos que recibí son correctos. Acá termina la transmisión de esa información. Entonces, pasado una trama div, empieza la pelea de vuelta por ver quién transmite primero. Se recalcula el backoff y empiezan a transmitir de vuelta. Pero fíjense que todo el proceso termina cuando yo tengo el acknowledge del receptor. Recibí la trama y la recibí bien. Por eso nosotros vemos que se nos lentifican las redes. Si yo me voy un poco más lejos de donde debo, se me cae la velocidad de la red. No, la velocidad de la red no se cae. Lo que pasa es que hay mucho ruido, esta información va a venir con ruido, y no, la máquina receptora no va a generar este acknowledge. Entonces, si no se genera ese acknowledge, la máquina transmisora tiene que empezar todo el proceso de vuelta, ganar el canal, una vez que ganó el canal, mandar la trama RTS, la otra, esperar que la otra le conteste con un CTS, esperar los datos, y los datos llegaron bien, mandar el acknowledge. Eso es lo que pasa con una red. No es que la red se lentificó, lo que pasa es que hay demasiadas paredes entre una máquina y la otra, la distancia es demasiada, la potencia es poca, hay ruido y el ruido distorsiona la trama. Y si distorsiona la trama y la máquina que lo recibe detecta algún error, no le manda el acknowledge y la máquina original tiene que retransmitir de vuelta. ¿Ok? Los valores son estos, acá se los puse. Un diff es igual a un sif al valor menor por 2 tamaños de ventana. Acá le puse como idea, y para que tengan idea cuáles son esas ventanas chicas, es decir, de acuerdo a la red tienen 16 microsegundos, 10 microsegundos, 16 microsegundos. Esos son los dos valores básicos. Estas son las redes usuales. Estas que están acá son anteriores y no usuales en este momento.
Y estos son los tiempos de ventana. Es solamente de cultura general. Fíjense que los tiempos de ventana son de 20 microsegundos, lo cual me va a generar un diff de 50 microsegundos, de acuerdo a esto que pusimos acá. Lo que me preocupa, que se acuerden, es que cuando el transmisor gana el canal, tengo un tiempo que fijo, que llamo diffs, antes de mandar la trama RTS. Y apenas salga esta trama, tendré un tiempo mucho menor, que llamo shift, para contestarle. Y me van a empezar a mandar los datos muy poco tiempo después, y una vez que termine de mandar los datos, un tiempo shift después, generaré la trama de acknowledge. Y un tiempo un poco mayor, para separar el proceso, voy a tener una ventana de contención donde los equipos van a empezar a pelear de vuelta por el canal. Todas las tramas son similares. Lo que voy a tener y lo que a mí me va a interesar, voy a tener un preámbulo que es una señal de sincronismo, voy a tener un campo de convergencia que me va a decir en qué tipo de modulación estoy transmitiendo, pero lo que me va a interesar, esto va a depender de cada uno de los tipos de redes, A, B, G, N o AC. Lo que va a ser común a todas ellas es el PDU, el unidad de datos del protocolo de la capa MAC, que es lo que se arma en la capa MAC. Tramas hay una sola, pero voy a tener un campo que me va a definir qué es lo que hace o qué lleva en esa trama. Y tengo que esa trama puedo hacerla de manejo, la puedo hacer de control o la puedo hacer de transmitir datos. Dentro de la de manejo tendré la que me conecta con la red, la que me identifica. Tendré una muy importante que es la de balizamiento, que es la trama que generan los puntos de acceso en forma permanente. ¿Cómo hacen ustedes cuando entran a un lugar para saber si hay una red o no hay una red disponible? Bueno, rápidamente abro el equipo, abro el teléfono, por ejemplo, y detecto que hay una red. Entonces pido la clave de esa red y me conecto. Bueno, ¿cómo detecto? Detecto porque el punto de acceso está mandando permanentemente una trama de balizamiento que le está diciendo a todo el mundo, aquí estoy yo y se pueden conectar conmigo. Y después voy a tener, como dijimos, dentro de esa misma trama, tendré algunas tramas que son de control. Esas tres que vimos, request to send, clear to send o la de acknowledge. Y después la trama de datos. Reitero, la trama es una sola, pero puede tomar diferentes significados de acuerdo a los valores que tengan en sus campos. Es el campo de control del frame. La trama es del siguiente tipo. Es esta. Voy a tener un campo de 2 bytes que voy a llamar control de la trama. Acá va a estar como primer campo cómo leo todo el resto o para qué sirve todo el resto. Tendré un campo que me va a ser la duración de la trama de datos, cuánto tiempo voy a tardar en transmitir todo lo que quiero transmitir, o si estoy hablando de la calidad de servicio del enlace, tendré una identificación. 4 direcciones, esto es porque cubre todos los casos posibles, pero tendré una dirección MAC de origen, una dirección MAC de destino, una dirección MAC del punto de acceso, y si estoy conectado en una ESS, como vimos al principio, con una máquina que está en otra red, tendré la dirección de esa otra máquina si es necesario. No necesariamente están todas llenas, estas 3 sí habitualmente, esta es eventual si yo me estoy conectando con una red ESS. Si yo estoy en una BSS, tendré nada más que estos campos. Un control de secuencia, que vamos a ver un momentito qué es, pero básicamente es cuando yo estoy transmitiendo en un medio del cual no estoy absolutamente seguro que llegue todo, lo que voy a ir es, cuando tengo un archivo muy grande y lo corto en bloques, ir numerando esos bloques para que la máquina que lo reciba sepa
que están llegando todos los bloques. Si mando el bloque 1, bloque 2, bloque 3, pierdo el bloque 4, tendré el bloque 5. Bueno, el control de secuencia nos va a dar una idea exacta de eso. Es decir, qué bloque estoy mandando y cuáles bloques faltan. Porque si bien la capa de enlace no tiene forma de pedir la retransmisión de ese bloque que me está faltando, vamos a ver que hay capas superiores que van a utilizar esa información para pedirle a la máquina de origen que le retransmita de vuelta esa trama que no le llegó mal. Un conjunto de datos de 34 a 2312 bytes y un detector de errores muy similar al que vimos en Ethernet, de 4 bytes. La trama de control, esto lo vamos a pasar, vamos a ver qué son estos campos. No son campos, si digamos el único lugar donde vamos a tener alguna información van a ser estos, el protocolo, el tipo y el subtipo. El resto son flags, son bits seteados a 1 o a 0 que me dan idea de algo. Entonces, el primero, siempre 0. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a poner un 0 para 802.11 y si alguna vez diseñamos otra red le ponemos otro número. Y le dejaron 2 bits. Nunca más diseñamos nada, pero vamos a ver que hay un montón de protocolos que tenemos campos reservados, que no se utilizan por la eventualidad que esto evolucione en algún otro tipo de red parecida o algo que me interese y que puedo utilizar la misma trama. No, acá no la utilizamos. En el campo protocolo de 2 bits vamos a tener siempre 0 y eso significa que una red es una 802.11. Sí me va a interesar estos dos campos, que es este campo de 2 bits me va a decir qué tipo de trama estoy mandando, como vimos la de manejo, la de control o trama de datos. Y la de subtipo me va a decir dentro de este tipo qué subtipo es. Por ejemplo, si yo mando una trama 00 de manejo, puedo estar mandando una trama 100 que es el beacon, esa señal que yo les decía que es la que vamos a recibir para conectarnos a la red, a una red que no conocemos. Si es todo ceros, estoy mandando datos. Si es 1011 es el request to send, 1100 clear to send, 1101 acknowledge. Por ejemplo, si yo tengo una trama acá, tipo y subtipo, que me dice 10.0000, es una trama de datos. Si yo tengo un 011011, es un request to send, es la primera trama que envía la máquina que quiere mandar información. La máquina que lo recibe le contestará con una trama que sea 011100, un clear to send. Y cuando termine de recibir toda la información, me mandará con una trama 011101, que es un acknowledge, la información llegó bien. Estos toDS y fromDS me van a decir de dónde a dónde quiero transmitir la información. Entonces, voy a tener direcciones, esto me va a decir cómo leer el campo de direcciones de la trama si estoy trabajando en una red, una BCS, una red chiquita, o si quiero irme a una red más grande, necesitaré más datos. Esta es la forma normal, la 00, donde voy a tener la dirección máquina la dirección MAC de destino, la dirección MAC de origen, y voy a tener la identificación de la red, que como vemos es virtualmente una MAC, pero es lo que identifica, es un número que va a identificar a la red donde nosotros estamos. Habitualmente, más que ese número, nosotros vamos a encontrar un nombre. La máquina traducirá ese nombre en un número. Conectate a la red UTN alumnos, qué sé yo. Bueno, UTN alumnos es el nombre para nuestra interfase humana, es el nombre que yo entiendo. En realidad va a ser una identificación de 48 bits. Esta es la forma normal, no uso la cuarta dirección, porque la cuarta dirección la voy a usar en este caso cuando estoy trabajando en una ESS.
Pregunta. Sí, dale. ¿Esa información no la tenía en el resto de la trama del PDU? ¿La de las direcciones? Claro. Pero este primer campo, Sí. este es el frame, Sí, la sí, trama sí. que yo envío. Y lo que estoy viendo es este primer campo, que te Claro. va a decir acá, to this, from this, cuál es el valor de estas direcciones, si tienen, qué significan estas direcciones. Para que cuando la máquina que lo recibe lee el frame control, lee esto y ya puede identificar de dónde viene, si viene de mi propia red, si viene de otra. No sé si esa es la pregunta. O sea, yo lo que pregunto es si es distinta la información que está dentro del frame control ahí en 2DS y de la que hay en dirección, por acá ejemplo. son bits. Acá tenés, es un bit. Estas son flags. Ok. Son bits. Acuérdense, yo les dije que esto me identifica el tipo y subtipo de trama que estoy mandando. Y el resto, en realidad, son flags. Es como para ver si le doy importancia o no. Claro, porque fíjate que acá arriba les puse el tamaño. Estos son 4 bits, 2 bits, y estos son todos 1 bit. Son flags nada más. Sí. ¿Ok? Está bien. ¿Estamos ahí? Sí, bueno, sí. More fragments. Como lo que vimos antes, si yo puedo tener trama duplicada, y sí, porque si no recibo el acknowledge voy a intentar mandar de vuelta la trama. Entonces, si una máquina está retransmitiendo algo que ya transmitió pero que no recibió el acknowledge, cambia esta flag y le pusieron retry. Es decir, estoy retransmitiendo, guarda. Esta ya te la mandé porque no vaya a ser cosa que la hayas recibido y yo no haya recibido el acknowledge. Porque fíjense que es virtualmente un protocolo orientado a la conexión. Ahora, la máquina que recibe la información ya me está devolviendo algo. ¿Qué me está devolviendo? El acknowledge. Che, recibí bien la trama. Entonces, si yo no recibo, yo estoy transmitiendo una trama y por alguna razón esa trama llegó bien a la máquina que la tiene que recibir, la ley me manda el acknowledge y yo no recibo el acknowledge, cuando retransmito la trama, pongo esta flag en humo y digo, mira, esto ya te lo retransmití, esto ya te lo transmití, y es una retransmisión. La máquina que lo recibe decidirá si eso ya lo recibió, lo eliminará. Power Management, y bueno, ¿en qué modo está trabajando? Esto no se usa demasiado. ¿De qué forma está trabajando la máquina? Si está trabajando en modo normal o en modo emergencia. Esto se usa poco y nada. More Data. Como acá estamos transmitiendo archivos muy grandes, dijimos que las aplicaciones pueden tener archivos muy grandes y acá estamos transmitiendo bloques de información de 2200 bytes nada más. Yo le voy a decir si estoy transmitiendo más información del bloque original o no. Le estoy avisando, estoy usando una flag. Si pongo un 0, no, ya no hay más información de lo que me está mandando la aplicación. Si pongo un 1, sí, está atento porque hay más información de ese mismo archivo. Protect the frame es una flag que me dice si lo que estoy mandando está encriptado o no está encriptado. Acá vamos a ver que la encriptación, es decir, o el darle algún tipo de seguridad es virtualmente mandatorio. El campo de orden me va a decir si estoy evaluando la calidad de servicio del enlace o no. Porque ahora empezamos a hablar de calidad de servicio. ¿Qué es calidad de servicio? Y bueno, ¿cuántos errores tengo? ¿Cómo estoy manejando los errores? Entonces voy a tener una medición que me va a dar cuál es la calidad de mi enlace. A eso lo voy a llamar calidad de servicio. Y puedo o no puedo usarlo. Puede ser que mi red no esté seteada para tener calidad de servicio. Si eso es cierto, tendré un 0 acá, que es lo normal. Y si acá hay un 1 en esta flag, no tengo o no le estoy dando importancia a la calidad de servicio. ¿Alguna pregunta sobre estas flags
que hay en este primer campo de definición de frame. No, ¿hay alguien despierto? El Sí, segundo acá estamos, sí, no, sí, porque no lo veo. Bueno, pues ya tranquilo porque yo no lo puedo ver. Bueno, entonces todo eso lo teníamos en el control de trama. ¿Qué me hace el control de trama? Y me identifica qué tipo de trama estoy mandando en realidad. Y cuáles son los pasos básicos y cómo me permite leer todo el resto. El segundo campo de duración o identificación, cuando mando los datos, voy a tener que mandar cuál es la duración de la transmisión de todo esto. ¿Vieron cuando al principio yo les decía de que cuando una máquina gana el canal, el resto de las máquinas están escuchando, esperan hasta que termine? Bueno, con este campo saben cuánto tienen que esperar y a partir de qué momento pueden empezar a pelear nuevamente por el canal. Entonces, cuando hacen datos, pone un valor en microsegundos, que es la duración de toda la trama. Cuando es una trama de calidad de servicio, porque se está estudiando específicamente la calidad de servicio, el número es 32768. Bueno, muy parecido al número que vimos hace un rato en las VLAN, porque está todo normalizado por la misma gente. En tramas de control le va a poner una identificación, que va de 0 a 2007, va a identificar la trama como trama de control. Como dijimos, las direcciones estas serán las que más nos preocupan, son estas: dirección MAC de destino, dirección MAC de origen, dirección del punto de acceso. Si estoy saliendo de mi red, tendré que tener la dirección de punto de acceso de la red con la cual me quiero comunicar. Estas tres están siempre presentes, estas no necesariamente. Control de secuencia. De vuelta, estamos trabajando con redes que mandan archivos muy grandes. Entonces, yo tendré, si yo tengo un archivo que mandar, la máquina tiene un archivo que mandar, lo que haré, algún protocolo de algún lado, cortará en bloques capaces de ser transmitidos. Como vimos, 2230 y pico bytes de tamaño máximo, entonces cortaré cada uno de estos bloquecitos en bloques de, no sé, 2200 bytes para permitir los otros encabezados que andan sueltos por ahí, y puedo tener más de un bloque a transmitir. Entonces, yo tengo, este será el 1, el 2, el 3, el 4, el n, y este será del segundo bloque, el n más 1, el más 2, más 3, más lo que sea. Yo puedo identificar cada uno de estos bloques dentro de cada uno de los segmentos, y eso es lo que hace ese campo. Me va a decir el fragmento que estoy enviando y dentro de ese fragmento cuál es la secuencia, cuál es el número de bloquecito. Entonces, le sirve a la máquina que recibe para saber si hay más información. Ya vimos que teníamos por ahí una flag que me decía si yo tengo que esperar más información o no, pero este control de secuencia me va a dar la secuencia de la transmisión de los fragmentos que yo estoy enviando. Esto lo que hace, por ejemplo, cuando ustedes mandan una foto de una selfie. Cuando mandan una foto de una selfie, lo voy a tener que cortar en varios fragmentos y cada fragmento tendrá un montón de bloquecitos. Si esto tiene orden 0, se reemplaza por un valor de calidad de servicio. No me preocupa más esta importancia. Que toda la información que estoy mandando, voy a saber cuántos fragmentos tiene y dentro de eso el número de secuencia de esos valores. Como ven, es un protocolo un poco más específico que el otro. Y después tengo un CRC, un código de redundancia cíclico, que me va a servir para detectar si hay errores o no en la trama.
para poder generar la señal de acknowledge, que es un CRC de 32 bits de este tipo, que estudienselo de memoria. No lo voy a tomar los parciales, pero sepan de que es un CRC de 32 bits. En Ethernet teníamos a veces, según el modelo, de 16 o de 32. Esta es la beacon frame, esa a la que yo les decía que es el beacon, es la señal que el punto de acceso cada 102,4 milisegundos transmite al ámbito. Entonces yo cuando entro a un lugar donde hay un punto de acceso para poder conectarme con la red, voy a necesitar esta trama. Acá en el frame control estará el valor de beacon, será una trama de management. Dentro de las tramas de management, como dijimos, será la de beacon. Es lo mismo que baliza, ¿no? Es la baliza, claro. Beacon, beacon y baliza, está bien. Lo que uno termina hablando de una Spanglish, ¿viste? Sí. Es la baliza. Tenés razón. No, o sea, discúlpeme, yo a veces me rayo y termino hablando de un Spanglish que no entiende nadie. Pero lo cierto es que tendré una trama de management y dentro de esa trama de management tendré esta trama de baliza. Acá se las puse y bueno, acá tendremos todos los parámetros, pero acá me va a dar los parámetros, la IBSS, me va a dar su definición. Esto se transmite cada 102,4 milisegundos en una red. Yo capturaré esta trama, le mandaré una trama de respuesta a la beacon y en esa trama de respuesta le solicitaré la conexión con la clave correspondiente. Si estamos de acuerdo, me asignará y vamos a ver que en definitiva lo que me asigna me permite entrar, me reconoce como máquina y me va a asignar una dirección IP privada para que yo pueda conectarme dentro de la red y eventualmente salir a Internet. Por ahora hay una trama de baliza que es la que vamos a utilizar para conectarnos a una red de tipo Wi-Fi. La baliza esa se genera permanentemente en el punto de acceso. Yo la recibo, la contesto y permite enlazarme dentro de esa BSS, Basic Service Set. Es decir, estoy en el bar, pedí la contraseña, mi teléfono capturó la baliza, mi teléfono contestó la baliza con la contraseña y el punto de acceso me aceptó como válido dentro de esa red. Vamos a ver que me va a asignar una dirección IP, que por ahora la llamamos privada, y con esa dirección IP privada yo voy a poder leer el diario sin ningún tipo de problema. Una pregunta eso. Dale. Capaz escuché mal. ¿Eran microsegundos o milisegundos? Acá está, milisegundos. Está bien. Milisegundos. Lo que pasa es que hace 90 minutos que estoy hablando y ya tengo, viste. No, habré escuchado mal, creo. No, soy yo. Por eso párenme cuando sea necesario, porque yo a veces me disparo, hablo en inglés. Mientras no me pongan a hablar en alemán, todo bien. Ok, entonces lo importante es eso. ¿Cómo es el proceso cuando yo entro a una red inalámbrica? El equipo que yo tengo, la computadora o el teléfono tiene su propia dirección MAC. Entonces, voy a capturar esa trama y la voy a contestar habitualmente poniéndole la contraseña de esa trama. Eso me va a servir para que el punto de acceso me acepte dentro de esa red. Una cosa importante es cuál es la potencia de salida Wi-Fi máxima aceptada. Las redes de 2.4 GHz tienen una potencia máxima de 20 dBm, es decir, 100 miliwatts. La de 5 GHz, 200 miliwatts, es decir, tienen 3 dB más. ¿Se acuerdan que cada 3 dB duplicaba la potencia? El problema es que la potencia de entrada media debe ser más o menos menos 10 dBm
para que mi máquina reciba bien la señal. Y lo que tenemos es pérdidas estimadas, de acuerdo a lo que hacemos. Si yo tengo un vidrio, la señal atraviesa un vidrio, ahí pierde 2 dB. Un marco en ventana pierde 6 dB. Una pared pierde 6 dB. Una puerta metálica, 6 dB. Una puerta metálica en una pared de ladrillo se come 12 dB de atenuación. Entonces, si yo tengo la máquina y tengo 2 puertas metálicas, o tengo, estoy entre 2 pisos, y el piso va a tener una estructura, el piso va a tener un armado del encofrado donde tenga hierro. Eso genera ¿cómo se llama? Una jaula de Faraday. Y una jaula de Faraday, digamos que es algo que me va a chupar toda la señal. Entonces, de repente estamos en el piso de arriba y no escuchamos nada. Pero estamos cerca. Sí, estamos cerca, pero abajo hay una jaula de Faraday que hace que la señal virtualmente desaparezca. Entonces, a medida que tenemos mayor cantidad de pérdidas, tenemos mayor posibilidad de que la señal, el frame que estoy mandando se pierda, no llegue el acknowledge y la máquina tenga que pelear nuevamente y mandarlo nuevamente. Esta es la realidad. Lo real es que en condiciones normales, una red Wi-Fi, el alcance de una red Wi-Fi en una casa no supera los 10 metros, una cosa por el estilo. Al aire libre pueden ser 50 metros, pero si yo tengo paredes en el medio y puertas metálicas, la señal se va a perder irremediablemente. ¿Qué voy a tener que hacer? Y bueno, poner amplificadores, poner mayor cantidad de access points que me vayan generando nuevas redes, que tomen señales muy bajas y las amplifiquen en el lugar donde yo estoy. Entonces, eso hace que pierda, no ancho de banda, sino que pierda velocidad de transmisión, es decir, velocidad de recepción o eficiencia de recepción. La velocidad no varía. Las redes que trabajan a 2.4 gigas y que transmiten con un ancho de banda de 54 megabits por segundo, transmiten a 2.4 y un ancho de banda de 54 megas siempre. Pero como dijimos, a medida que aumenta la distancia, aumenta el ruido, la máquina que lo recibe no puede mandar el acknowledge, o si manda el acknowledge y la otra no la escucha, hace que tenga distancias reales. Entonces, una red de este tipo, una N, a 1 metro, tiene una velocidad real de 300 megabits, pero si me voy a 10 metros, 200 megabits. Y si me voy a 20 metros, voy a tener de 5 a 10 megabits. Disminuye la eficiencia de la red, la tasa de información disminuye. Las frecuencias y las frecuencias de transmisión no varían, pero como tengo más pérdidas, la tasa de transmisión disminuye. Lo mismo sucede con la C, lo mismo sucede con todas. Seguridad. Y es un problema. ¿Por qué? Porque acá me puede escuchar cualquiera. La información que mandábamos por una Ethernet estaba circunscrita a un cable. Yo tengo que cortar el cable y meter un equipo en el medio. Y como dijimos, eso lo vamos a identificar muy fácil. En este caso transmito al aire y no puedo trabajar. No sé cuál es lo que en el aire hay y si hay alguien que está escuchando. Entonces hay varias formas de seguridad. La primera, la que se usa en ambiente domiciliario, yo tengo esta acá para que no me haga las cosas muy pesadas, pero que no tiene mucha seguridad, es la web que codifica los datos mediante una clave 64-128 bits, pero que esa clave en algún momento la máquina la manda, entonces yo la puedo llegar a escuchar y en alguna traba la va a mandar seguro, y si yo tengo esa clave puedo yo meterme en la red. Para que tengan una idea, se puede hackear una red de este tipo en el orden de los 20 minutos de escucha, una cosa por el estilo. Si yo estoy en mi casa, bueno, mi señora no va a andar hackeando nada, así que no la voy a usar. Pero sí es muy vulnerable cuando yo necesito tener seguridad en la transmisión de datos. La estación cliente envía una petición de autenticación al punto de acceso, el punto de acceso devuelve una trama en texto claro,
el cliente cifra el texto utilizando la web y la reenvía. Entonces, como yo se lo mando en claro y este me la manda encriptada, es relativamente simple hacer el proceso inverso. De algo encriptado y algo claro, saco cuál es la clave. Por eso esto es, y aparte sigo utilizando la misma clave durante todo el proceso. Por lo cual esto es relativamente inseguro en la actualidad. Reitero, si yo estoy en una oficina con 3 personas que no tengo ningún tipo de problema, puedo usarlo. Si estoy en mi casa también lo puedo utilizar, porque mis vecinos tienen redes y los conozco, ninguno tiene la capacidad de interferirme. Pero si yo quisiera tener un poco más de seguridad, tendría que pasar a WPA. Porque WPA implementa claves temporales. Tengo una clave básica, pero la va cambiando con el tiempo. Entonces, voy encriptando, pero voy encriptando permanentemente cambiando la clave. Más robusto todavía es el WPA2, que utiliza vamos a ver, un algoritmo cifrado que vamos a ver, se llama AES. Todo muy lindo. ¿Y por qué no usas esto siempre y se acabó la historia? Porque esto consume recursos. No es gratis encriptar, desencriptar, cambiar las claves. Eso consume recursos informáticos. Entonces voy a utilizar la seguridad que corresponda para la red que tenga. Y nada más que eso. ¿Ok? Una gran ventaja que tienen estas redes es que yo puedo utilizar, en lugar de la antenita que tengo en el sistema, puedo usar una antena direccional. Entonces, es relativamente simple extender la distancia entre puntos de acceso sin tener que cablear. Esto es muy usado en nuestro país, es muy común, es relativamente barato. Una antena de estas cuesta, no sé, 10.000 pesos, en ese orden, una cosa por el estilo, y puedo llegar a extender mi red 10 o 15 kilómetros. Las salidas de estas redes, estos equipos, no está, yo no, está en la oficina. Después la próxima les traigo uno y se la muestro, una antena, pero es una antena activa que apunto una antena contra la otra. Tengo que tener en cuenta cuál es la curvatura de la Tierra, tengo que ponerla suficientemente alta como para que tenga una visión contra la otra. Y acá tengo los diagramas de irradiación de esas dos antenas, los alcances, pero con este tipo de antenas, que reitero, es una cosa relativamente barata, se puede alargar la distancia del enlace en el orden de qué sé yo, de 1000 metros hasta 15 kilómetros, se hace sin ningún tipo de cálculo necesario y nada por el estilo. Muy utilizado, sobre todo si yo quiero armar en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el conurbano, muchas pymes crecen en forma aleatoria. La pyme empieza en un local, después compran otro local a 2 cuadras, después compran otro local, un galpón a 1,5 cuadras, y en un momento quieren armar una red. Lo ideal sería cablear. Lo real es que yo con estas antenas, pongo 3 antenas y armo una red entre los 3 locales que hacen que tenga una sola red local. Es muy usado en la Argentina, esto se usa mucho y es muy común, les reitero, en el conurbano, donde es más complicado tener acceso a un enlace físico, a un enlace de fibra óptica o a un enlace de cobre. Yo preferiría toda la vida utilizar un enlace de cobre porque es más seguro, pero esta es la solución más simple, más barata e inmediata. Una red de esta se arma en 5 o 6 horas de trabajo con antenas absolutamente conseguibles en el mercado. Entonces, sí. Y en términos de velocidad, ¿qué tanto se puede? No, porque en estos, como están enfrentadas, las antenas son antenas muy direccionales. Entonces las tenés enfrentadas, ahí no tenés ruido. Trabajan a 2.4 GHz sin ningún tipo de problema y trabajan a 54 megabits de ancho de banda. Vos podés inclusive tener una red que trabaje a 54 megabits en el local y usás una antena con un switch que trabaje, por ejemplo, a 600 megabits de ancho de banda. Porque acordate, vos lo único que necesitas es
tener en un punto de acceso que tengas una salida con otro tipo de redes. No sé si está clara la explicación. Sí, se entendió perfecto. Porque vos podés saltar de... Esto, acá estamos armando como si estuviéramos armando un diagrama de bloques. Yo puedo cambiar bloques, puedo entrar con una red G, salir con una red AC. ¿Por qué? Porque la trama de datos es la misma. Lo único que va a cambiar es la capa física. Entonces tendré un slot del switch donde recibe la G y tendré otro slot del switch donde sale una G más rápida. Tendré que poner una antena adaptada a la G. Pero reitero, como la frecuencia de transmisión son 2.4 o 5 GHz, el tamaño de la antena depende de la frecuencia de transmisión. Son antenas muy chiquitas. Mira, hoy en la oficina dije que tengo que llevarla y quedó arriba del escritorio. Pero es una antena que tendrá 20 centímetros de largo, una cosa por el estilo, no más que eso. Entonces es muy fácil, muy liviana, no te la joroba el viento. Es una solución realmente importante.